A ver, seamos claros. El fútbol es mucho más que 22 tíos corriendo detrás de una pelota. Sí, es un lenguaje que todo el mundo entiende, pero también, y esto es lo importante, es un campo de batalla. Hoy vamos a desgranar cómo un simple balón se ha podido convertir en una arma, en un escenario y sobre todo en un espejo del poder mundial. Porque aquí está la clave de todo, ¿no? La tensión que lo define. Por un lado, es un deporte, la pura esencia del juego limpio, de la pasión que nos une. Pero por otro, es que se ha usado una y otra vez como un arma, como una herramienta de propaganda, de distracción masiva, de influencia política. Y esta doble cara no acaba ahí, ni mucho menos. El fútbol es, por supuesto, un escenario para la gloria, para esos momentos de triunfo que unen a todo un país. Pero a la vez puede ser la fachada perfecta, una cortina de humo brutal para ocultar las realidades más oscuras que uno se pueda imaginar. Y todo esto nos lleva a una pregunta que es fundamental para entender la primera parte de este análisis. Si el fútbol puede ser tan útil para el poder, ¿por qué narices los dictadores le tienen tanto miedo a los estadios? ¿Qué poder se esconde en esas gradas? Venga, vamos a meternos en faena. Empecemos por la cara más obvia de la moneda, cuando el fútbol se pone sin disimulo al servicio de un régimen. La historia, la verdad, está plagada de ejemplos de cómo los autócratas han intentado secuestrar el deporte más popular del planeta. Y para ilustrarlo, vamos a ver tres casos que son de libro, de verdad. La Italia fascista de Mussolini, la dictadura militar de Brasil y, por supuesto, la junta militar de Videla en Argentina. Tres mundiales, tres regímenes distintos, pero un solo objetivo. Ojo a esto, porque la crudeza del mensaje es que te deja helado. En 1934, Mussolini no solo organizó el Mundial, sino que se aseguró de que el resultado estuviera escrito de antemano. La famosa amenaza al seleccionador, el gesto de cortarle el cuello. Italia debe ganar. No era una petición, vamos, era una orden directa. Damos un salto a 1978, Argentina. Mientras el Estadio Monumental reventaba de alegría con la victoria de la selección, a solo 700 metros, pensadlo un segundo, a 700 metros, en la ESMA se estaba torturando y haciendo desaparecer a miles de personas. El rugido de los goles, literalmente, tapaba los gritos. Y en Brasil, en Brasil la dictadura fue, si cabe, más astuta. Usaron la magia, la belleza pura del joga bonito de Pelé y su equipo para vender al mundo la imagen de un milagro económico. Un país feliz, próspero, mientras, por supuesto, ocultaban la represión y la falta total de libertades. Pero claro, y aquí es donde la historia da un vuelco tremendo. Si el poder intenta usar el fútbol para sus fines, el pueblo siempre encuentra la manera de reclamarlo como algo suyo. Porque el juego no es de los palacios, el juego es de la gente. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda, a la historia de la resistencia, a cómo el fútbol se ha convertido en una plataforma para desafiar a los tiranos, con héroes que no llevaban capa, no, llevaban una simple camiseta. Y de nuevo vamos con tres historias que son, para enmarcar. El doctor Sócrates y su democracia corintiana en Brasil. El Spartak de Moscú, que era conocido como el equipo del pueblo. Y la increíble historia de Didier Drogba en Costa de Marfil. Es que Sócrates era mucho más que un futbolista. Era médico, era un intelectual, un activista. En plena dictadura brasileña, su equipo, el Corinthians, funcionaba como una democracia interna. Y lo mejor de todo es que saltaban al campo con camisetas pidiendo elecciones directas. Un desafío al régimen sin un solo gramo de violencia. En la Unión Soviética, un partido entre el Spartak de Moscú y el Dinamo era otra cosa. Era una batalla simbólica en toda regla. El Spartak era el equipo del pueblo, de la gente de a pie. El Dinamo era el equipo oficial del KGB, de la policía secreta. Cada victoria del Spartak era como una pequeña victoria de la gente contra el aparato del Estado. Y esta es probablemente una de las historias más potentes. Después de clasificar a Costa de Marfil para su primer mundial, Drogba cogió un micrófono en mitad del vestuario, en directo para todo el país, se arrodilló con sus compañeros y suplicó a los bandos de la guerra civil que dejaran las armas. Aquel gesto provocó un alto el fuego y ayudó a parar una guerra. El fútbol no crea la paz, pero a veces la hace posible. Vale, hemos visto el poder político, la resistencia, pero en el siglo XXI las reglas del juego han cambiado por completo. Ahora la verdadera batalla es por el dinero y por el control. Los clubes han dejado de ser de los socios para convertirse en activos financieros. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, el fútbol es una industria global que mueve 30.000 millones de dólares. Con esas cifras sobre la mesa es normal que los dueños ya no sean los aficionados del barrio, sino fondos de inversión internacionales.
El caso del Manchester United es el ejemplo perfecto. Cuando la familia Glazer compró el club, no pusieron su dinero. Hicieron lo que se llama una compra apalancada. O sea, para que nos entendamos, le cargaron la deuda de la propia compra al club. De un día para otro, una institución saneada pasó a deber 500 millones de libras. Ese es el nuevo modelo. Los clubes ya no son una pasión, son activos financieros para sacar rentabilidad. La situación se ha vuelto tan loca que el gobierno británico ha tenido que crear un regulador independiente, el IFR, para poner un poco de orden. Y aunque el dinero es el nuevo campo de batalla, los políticos se siguen haciendo la misma pregunta de siempre. ¿Se puede convertir la alegría de un gol en votos? Pues los datos son curiosísimos. En Alemania, cada victoria en el Mundial de 2006 le daba 2 puntos más de aprobación al canciller. En Estados Unidos, en los estados donde se jugó el Mundial del 94, la gente votó más a los demócratas. Pero luego, en Finlandia, por ejemplo, el efecto fue 0. Y aquí está la clave de todo esto. El dato más revelador. Todo este subidón político, esta euforia nacional, dura menos de una semana. Es algo potentísimo, sí, pero se desvanece enseguida. Aunque, claro, en política a veces una semana es un mundo. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo esto? Después de ver cómo lo usan los dictadores, cómo sirve para la resistencia y cómo se ha convertido en un negocio global, llegamos a la idea central. El fútbol en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es un espejo, simple y llanamente. Un espejo que refleja lo mejor que tenemos como sociedad, la alegría, el sentimiento de pertenecer a algo, la esperanza. Y al mismo tiempo refleja lo peor, la manipulación, la desigualdad y muchas veces un silencio cómplice que asusta. Y esta imagen lo resume todo. Cuando un niño le da una patada a una lata en una calle de Kabul, está viviendo la esencia más pura del juego, el sueño. Pero no podemos ser ingenuos. Tenemos que saber que en algún palacio alguien ya está calculando cómo usar ese mismo sueño para sus propios intereses. Y quizá, al final, esta paradoja lo explica todo. El fútbol es el juego más importante del mundo, no por lo que pasa en el césped, sino porque es el único momento, ese espacio sagrado de 90 minutos, en el que miles de millones de personas podemos olvidar que, fuera de ese rectángulo, la vida, casi nunca, es un juego.